Muchas gracias al comité organizador por la invitación en este importante panel. Perdón, ya, aquí, ¿no? ¿Estamos ahí? Ok, muy bien. Lo que voy a pasar a hacer es voy a presentar una serie de casos. Voy a ser un poco superficial en cada uno de ellos, pero me va a permitir un poquito ilustrar toda la gama de manejo de recursos que tenemos para estos casos. Esta es una paciente de 9 años, tiene un antecedente de fístula palatina, operada, es una fisura incompleta, fue operada en campaña con una fístula como ustedes ven ahí, como resultado de la operación, no recibió cirugías correctivas, ¿no? Habiendo sido evaluado y tratado con obturadores, ¿no? Dificultades funcionales como las que ustedes ven ahí. Planeamiento, en este caso, a pesar del tamaño de la fístula, una buena opción siempre y cuando con la expertise adecuada, es manejar colgajos locales. Y es posible. Vean ustedes, con la disección del pedículo vascular, en forma adecuada y extendida, es posible movilizar los tejidos locales para el cierre de la fístula. Esa es la apariencia a una semana, y tienen ustedes, luego del inicio del tratamiento en agosto del 2012, 2 años después, es la apariencia del paladar, tratándose solo del paladar duro. Como ustedes pueden ver ahí, el paladar blanco requiere un tratamiento complementario para la parte funcional. Ese es un poco el esquema de lo que hicimos, la movilización de los colgajos locales. Segundo caso. Este fue un caso para nosotros muy importante porque ocurrió dentro del equipo. Fue la primera vez que tuvimos un resultado de este tipo y dio pie a una serie de análisis e investigaciones posteriores. Paciente sindrómica con fisura palatina bilateral, se opera de fisura labial a los 4 meses, luego al año de edad se realiza una palatoplastia convencional con técnica de 2 colgajos. Resultado observado es el que ustedes tienen ahí, desarrollándose una necrosis de colgajos palatinos. La necrosis de colgajos palatinos es la complicación más seria de la cirugía de fisura primaria, ¿no? Palatina. Vean ustedes, eso es lo que se hizo en la operación, no hubo ningún evento de sección de arteria, ningún sangrado mayor. Sin embargo, se desarrolló ese defecto. El reto fue reconstruirla. Utilizamos un colgajo de arteria facial de base posterior, según ese diseño. Es muy importante entender un poco la anatomía para poder hacer el diseño de ese colgajo, donde ustedes pueden ver cómo las ramas del nervio facial, que es una estructura que quizá haya que cuidar, tener más presente en esta cirugía, cruzan principalmente por encima y por debajo del diseño del colgajo, lo cual explica que no haya como secuela algún tipo de parálisis facial, que es un poco el temor del cirujano en esta cirugía. Aquí, bueno, este es el original, no lo cambiaron, lamentablemente por cuestión de tiempo no puedo mostrar el video, pero tenía un video ilustrativo. Este es un postoperatorio inmediato. Ven ustedes cómo el colgajo pasa detrás del último molar. Es posible, haciendo una disección un poco más extendida para evitar que quede en el plano oclusal. Luego podemos ver nosotros el resultado de la corrección del paladar duro. Nuevamente, vean ustedes con qué frecuencia se asocia estos grandes defectos a defectos funcionales. A veces tomamos la decisión por la edad del paciente de no extender la cirugía al paladar blando o hacer una corrección de insuficiencia velofaringea. Lo diferimos a un segundo tiempo, ¿no? En este caso se hizo así. Caso 3, otro caso más, paciente de 32 años, antecedente de fisura palatina incompleta, también desarrolla un defecto grande, como voy a mostrar, con un impacto funcional en su calidad de vida. Ese es el defecto, es un defecto grande, ¿no? Que así llegó esta paciente. No había podido recibir tratamiento previamente. Nosotros planificamos un tratamiento combinado. No se ven muy claras estas fotos. No sé si tenga un problema con el formato, pero utilizamos un colgajo. Voy a mostrar el esquema mejor. Utilizamos un colgajo local con un colgajo arterial facial combinados para el cierre del defecto. Esto es lo que se pudo hacer. Nuevamente, podemos ver claramente el defecto funcional en el paladar blando. Eso nos llevó a hacer en una segunda cirugía, creo que la tenemos aquí. Primero voy a mostrarles aquí, no sé si podemos hacer clic, quiero que vean la mímica facial, cómo nos afecta con este tipo de colgajos. Sí, por favor. No funciona. Siete. ¿Ven? Relájate. En la mímica facial. Abre tu boca grande, grande, grande. Ahí tienen ustedes el colgajo y la reconstitución de un defecto grande, ¿no? Paciente posteriormente fue a cirugía por lo general hacemos faringoplastías. Un caso adicional, paciente de 18 años, ¿no?
nacido con una fisura palatina, labiopalatina bilateral, operado al año de edad, llegó a los 18 años con nosotros con ese defecto, casi una mitad del paladar duro expuesto, ¿no? Con los defectos funcionales asociados, ahí lo tenemos. Un cierre en primer plano con colgajos mucosos nasales, tanto de Böhmer como de los bordes de la lesión. Vean ustedes el colgajo, es un colgajo de arteria facial de base posterior. Observen ustedes, esta es una de las limitaciones en estos colgajos que quedan dentro del plano oclusal y hacen necesario hacer una cirugía para liberar la base. Sin embargo, haciendo una decisión un poco más extendida, es posible dejarlos detrás del último molar, como ustedes pueden ver ahí, sin mayor impacto en la masticación. Este es el esquema. Como ustedes ven, a ver, un colgajo facial de arteria facial de base posterior. Nos ha ido mejor con los colgajos de arteria facial de base posterior que con los colgajos de arteria facial de base anterior. Aunque también los utilizamos, lo que ocurre es que a veces en la cirugía primaria labial, la anastomosis de esa base podría haberse dañado y hemos tenido algunos casos de pérdida de colgajo de arteria facial de base anterior, pero nos ha ido mejor con los de colgajo de base posterior, ¿no? Importante el comentario. Aquí hay otro caso, justamente este es uno de base anterior. Este es un paciente de 20 años que nace con fisura labiopalatina bilateral, operado a los 2 años de edad para corregir la fisura palatina y deja este defecto algo similar al anterior. Como teníamos una fisura alveolar más o menos amplia, decidimos recurrir a un colgajo de arteria facial de base anterior, como lo ven ahí. Y este es el resultado ya a más largo plazo, con cierre del defecto. Yo podría decir que, si no en todos los casos, en un alto porcentaje, estos casos requieren de tratamiento funcional, debido a que muchos de ellos, como ven, son adultos. Nosotros utilizamos más las faringoplastías para usarlas como tratamiento de corrección de la insuficiencia de la faringia, ¿no? En algunos casos asociamos también el tratamiento de paladar blando y es común que asociemos el furrow del paladar blando con la faringoplastía en adultos, ¿no? Caso 6, tenemos otro caso interesante para variar un poquito las técnicas y luego pasar al protocolo en la parte final de esta presentación. Podemos ver paciente de 2 años, fisura labiopalatina unilateral, es operado al año de edad en una campaña quirúrgica y deja un defecto por necrosis, como el que ustedes ven ahí. Ahí, lamentablemente, no sé, las imágenes no me ayudan, pero elevamos un colgajo de buccinador, que es el que ustedes ven colocado en esa zona, ¿no? Es un recurso que también, como mostró Nivaldo, me parece muy útil. Algunos utilizan el colgajo buccinador como tratamiento primario de la fisura palatina, pero creo que estos recursos deben ser cuidados ante la posibilidad de un evento de una cirugía secundaria, ¿no? Todos ellos. No creo que se justifique usarlo de forma primaria, ¿no? Es al menos nuestra filosofía. Hemos sido los que más hemos publicado en necrosis de colgajos palatinos, en cirugía primaria de fisura palatina. Ustedes pueden buscar en la base de datos. Nosotros, un evento no deseado que tuvimos nos llevó a estudiar, analizar y publicar una serie de estudios que nos han permitido entender mejor cómo prevenir estos eventos. El protocolo de Lima es un protocolo primario para tratamiento de la fisura palatina primaria. Está publicado, lo pueden encontrar en la base de datos, y es un protocolo que no pretende prevenir la hipoplasia maxilar. Para nosotros, el peor evento adverso de una cirugía palatina primaria no es la hipoplasia maxilar, es la necrosis de colgajos palatinos. Entonces, curiosamente, hay muchos equipos que están actualizando las técnicas de 2 tiempos quirúrgicos, pero aún así no existe un solo artículo científico que haya demostrado que hacer la cirugía palatina en 2 tiempos quirúrgicos mejora el crecimiento facial. Entonces, nuestra política es, en vez de prevenir la hipoplasia, que sí sabemos genera más fístulas, porque eso sí está demostrado, nosotros preferimos prevenir eventos como estos, creando un protocolo que lo que hace es mejorar la vascularización. Mejora la vascularización de los tejidos. Termino con esta parte, básicamente para darles una idea de lo que hacemos. En los defectos anteriores usamos, si es pequeño, los colgajos gingioperiósticos. Si es moderado, combinamos con colgajos palatinos. O si es severo, podemos usar ya los colgajos de base anterior de arteria facial o los colgajos de lengua, aunque eso se hace a edad más posterior. En defectos del paladar duro, usamos los colgajos mucoperiósticos, como los mostré en el caso primero. En casos más leves,
unilaterales o bilaterales según el tamaño, y luego, cuando son más severos, los colgajos de base posterior arteria facial. En el paladar blando, cuando es pequeño, el furlo es una buena técnica. En los moderados, los colgajos bilaterales, como lo que mostró Nivaldo, o finalmente, en los severos, el buccinador o los colgajos arteria facial de base posterior. Termino con esta reflexión de Víctor Bo. Me siento en cierto modo inclinado a vanagloriarme de mis errores, pues si en algo estoy más adelantado que mis colegas, lo debo casi por completo a mis fracasos. Una publicación para compartir a ustedes. Gracias.